Vale, muy bien. Pues en este vídeo voy a hacer 3 ejercicios acerca del movimiento circular que me han parecido bastante interesantes porque creo que ayudan a fijar conceptos, ¿no? En este apartado del movimiento circular, en este apartado de la cinemática del movimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar por el 30, son el 30, el 31 y el 32 del volumen A del Física General, o no sé si se llama Física para las Ciencias, no me acuerdo. Física de Tipler y Mosca, ¿vale? Entonces, venga, voy a hacer esto un poquito más grande, vamos a leerlo y lo hacemos. Bueno, dice, una persona mueve una piedra atada a una cuerda en un círculo horizontal a velocidad constante. La figura, 3 puntos, bueno, es esta figura de aquí, ¿vale? Esta que tenemos con esta piedra de aquí, representa la trayectoria del objeto visto desde arriba. A, ¿cuál de los vectores representa la velocidad de la piedra? Y B, ¿cuál representa la aceleración? Es muy facilito el ejercicio, si ya entendemos más o menos bien de qué trata esto del movimiento circular y las ecuaciones que tiene el movimiento circular, pues creo que el ejercicio está chupado. Pero bueno, vamos a hacerlo desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy claro? Pues 3 cositas, ¿no? Acerca del movimiento circular, así que las voy a apuntar aquí. Movimiento circular, ¿vale? Bueno, pues la primera cosa que tenemos que tener clara es que la velocidad en el movimiento circular es tangente a la trayectoria. Bueno, en el movimiento circular y en cualquier tipo de movimiento, la velocidad del objeto, la velocidad con la que se mueve, el vector velocidad, es tangente a la trayectoria. Vale, entonces este vector, el vector velocidad, es tangente a la trayectoria. Bueno, ¿qué vectores veis aquí que sean tangentes a la trayectoria, ¿no? Para hacer el apartado A, nos tendremos que fijar en los vectores que son tangentes a la trayectoria. Vale. Pero bueno, vamos a apuntar primero estas claves, ¿vale? Estos pequeños conceptos que si los tenemos claros, pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer los ejercicios. Lo segundo es que el módulo de la aceleración centrípeta ya dedujimos que era la velocidad al cuadrado partido del radio de la circunferencia en la que se está moviendo el objeto, ¿no? Del radio de la trayectoria que tiene el objeto en ese movimiento circular. Y además también vimos que la aceleración centrípeta pues era un vector que se dirigía todo el rato hacia el centro del círculo. ¿Qué vectores veis aquí que se dirigen hacia el centro del círculo? ¿Vale? Entonces, la aceleración centrípeta, como se mueve todo el rato hacia el centro del círculo y el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria, tenemos que entonces la aceleración centrípeta es perpendicular con el vector velocidad todo el rato, ¿vale? Y la tercera cosita que tenemos que saber, esto no lo comenté en el vídeo pasado, pero ya lo comento ya ahora, es que la aceleración tangencial, el módulo, fijaros que no pongo vector, ¿vale? Cuando pongo la flechita me refiero a un vector, normalmente. A veces no pongo la flechita y, y ya doy por supuesto que eso es un vector, pero bueno, eso suele pasar en otras asignaturas. Aquí en física normalmente siempre pongo esta flechita aquí. Entonces, el módulo de esta aceleración tangencial, que a veces lo ponen así, incluso a veces así, ¿vale? Pero bueno, ahora pues lo vamos a hacer como lo suelen hacer los físicos, que es poner la letra, pero sin la flechita. Si la ponemos sin la flechita, hacemos referencia al módulo, es decir, a lo que mide el vector, ¿no? A la longitud del vector. Bueno, pues el módulo de esta aceleración tangencial se obtiene derivando el módulo de la velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Y además tenemos que la aceleración tangencial, como su nombre nos indica, también es tangente, igual que la velocidad es tangente a la trayectoria. Vale, entonces si tenemos claras estas 3 cosas, ya este ejercicio pues está chupado y me atrevería a decir que el 90% de los ejercicios del movimiento circular que vienen en este libro pues estarían bastante fáciles, ya teniendo claro esto. Entonces, bueno, vamos a ver, nos dicen que mueve una piedra atada a una cuerda en un círculo horizontal a velocidad constante. ¿Esto qué significa? Esto significa
que el módulo de esta velocidad es constante. ¿Y qué pasa si derivo una constante? Que obtengo 0, ¿no? Por tanto, el módulo de la aceleración tangencial es igual a 0, es decir, que no tenemos aceleración tangencial. No hay aceleración tangencial en el movimiento circular uniforme, ¿vale? Entonces esto es igual a 0 y por tanto aquí no vamos a tener ningún vector que lo represente porque es igual a 0. Por otra parte, la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Qué vectores son aquí tangentes a la trayectoria? Pues tenemos el vector A y el vector D. Cualquiera de ellos puede representar a la velocidad, ¿vale? Y por otro lado, la aceleración centrípeta siempre está presente en un movimiento circular. Ya dedujimos eso en un vídeo pasado. Y por tanto, aquí sí va a haber aceleración centrípeta, ¿vale? No sé si he dicho antes tangencial. Estoy con la aceleración centrípeta, ¿vale? Entonces sí va a haber aceleración centrípeta. Su módulo va a ser la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado entre r, ¿vale? Y como la velocidad es una constante, aquí en el movimiento circular uniforme, nos están diciendo que es una constante, entonces la aceleración centrípeta también va a ser constante, porque el radio también es constante, entonces esto es una constante. Y además, fijaros que la aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad. La velocidad puede ser este vector o puede ser este vector de aquí. ¿Y qué vector veis aquí que sea perpendicular? Bueno, pues tenemos el vector c y el vector e. Pero también no lo he puesto aquí, ¿vale? Lo doy como por supuesto porque es algo bastante fácil de recordar. Lo indica el nombre, centrípeta, ¿no? También tenemos que apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Qué vector aquí, además de ser perpendicular a los vectores velocidad, apunta hacia el centro? Pues es el único que tenemos es el vector e. Por tanto, la aceleración va a ser el vector e. La velocidad va a poder ser a o va a poder ser c. Entonces, bueno, ya respuesta oficial para el ejercicio. Bueno, pues la velocidad, tenemos que el vector velocidad va a ser igual a si el sentido de giro es antihorario. Y por otra parte, la velocidad puede ser este otro de aquí, d, si el sentido de giro es horario, ¿vale? A favor de las agujas de reloj. Vale, entonces ya estaría el apartado A, así de fácil. ¿Y ve cuál representa la aceleración? Pues la aceleración la va a representar el vector e por lo que hemos comentado, ¿no? Porque es perpendicular a los vectores velocidad, los dos posibles vectores velocidad que puede tener este movimiento circular y además apunta hacia el centro, ¿no? Entonces tenemos que la aceleración centrípeta será igual al vector e, ¿vale? Por todo lo que hemos comentado y ya está. Bueno, pues con esto hemos hecho el 30, son ejercicios rapiditos, no son cosas muy difíciles. A ver, ¿qué me estoy saliendo? Vale, aquí tenemos este de aquí ahora. Bueno, pues este es simplemente un ejercicio de razonar si es verdadera o falsa la afirmación que nos están dando. Entonces vamos a leer una por una y lo hacemos. Un cuerpo no puede moverse en una trayectoria circular a menos que tenga una aceleración centrípeta. Esto es verdadero, ¿vale? Y lo dedujimos. Dedujimos que si se estaba moviendo en una trayectoria circular, siempre aparece un vector que es aceleración centrípeta. No quiero justificarlo todo porque ya se hizo en un vídeo pasado, ¿vale? Entonces no quiero repetir todo este argumento. Pero el argumento que di, simplemente por refrescar un poquito lo que hice, trataba de dibujar primero un vector de desplazamiento, bueno, de imaginar que la partícula se ha movido durante un pequeño instante de tiempo desde una posición r sub 1 o r sub 0, ¿vale? Posición inicial a una posición final r sub 1. Aquí se nos dibujaba un vector de desplazamiento, bueno, aquí teníamos este vector que sería r sub 0 y aquí este vector que sería r sub 1. Y aquí se nos dibujaba el desplazamiento, ¿verdad? Y aquí teníamos un ángulo θ, ¿vale? También sabíamos que la velocidad era tangente, este sería la velocidad que tiene el instante 0, aquí tendríamos la velocidad que tiene en el instante 1, ¿vale? Y después dibujábamos otro triángulo ya con el vector variación de velocidad. Se nos dibujaba un triángulo tal que así. Tendríamos v0, aquí teníamos
v1 y aquí teníamos el vector variación de velocidad, ¿vale? Entonces, nosotros sabíamos que la aceleración siempre tenía como dirección y sentido el de la variación de velocidad. Y a partir de aquí, bueno, pues deducíamos que esto también era teta, igual que este ángulo de aquí. Después imaginábamos que teta se iba haciendo cada vez más pequeño y al final nos salía una aceleración que iba hacia el centro del círculo, ¿vale? Pero bueno, no quiero entrar en todo eso porque sería el vídeo innecesariamente largo cuando ya que hay un vídeo en el que se explica todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ve, un cuerpo no puede, bueno, esta hemos dicho que es verdadero, ¿verdad? Un cuerpo no puede moverse en una trayectoria circular a menos que tenga una aceleración centrípeta. B, un cuerpo no puede moverse en una trayectoria circular a menos que tenga una aceleración tangencial. Acabamos de ver que no, que en el movimiento circular uniforme teníamos que la velocidad era constante, el módulo de la velocidad era constante y por tanto la aceleración tangencial, que es igual a el módulo de la aceleración tangencial, que es igual a la derivada de ese módulo del vector velocidad respecto del tiempo, pues entonces es igual a cero. Y en este caso, en el movimiento circular uniforme, no hay aceleración tangencial. Por tanto, esto es falso. Tenemos que un cuerpo puede moverse en una trayectoria circular y tener aceleración tangencial igual a cero, ¿vale? Entonces, esta afirmación B es falsa. C. Un cuerpo que se mueva siguiendo una trayectoria circular no puede tener un módulo de la velocidad variable. Sí, sí puede tener. Cuando la aceleración tangencial, el módulo de la aceleración tangencial sea distinto de cero en algún instante, eso significa que ahí está cambiando el módulo del vector velocidad, ¿vale? Entonces, en los movimientos circulares no uniformes, esos son aquellos en los que tienen aceleración tangencial, pues sí que tenemos que el módulo de la velocidad varía, ¿vale? Por tanto, esta afirmación es falsa, ¿vale? Y ahora, D, un cuerpo que se mueva siguiendo una trayectoria circular no puede tener un vector velocidad constante. Pues esto, claro, perdón, es que me he hecho un lío porque me parecía que era falso, pero es verdadero, es verdadero. Es que aquí la clave es que nos están diciendo vector en vez de módulo. Efectivamente, el vector en un movimiento circular está cambiando constantemente de sentido y de dirección. Más bien de dirección, todo el rato está cambiando de dirección. Si nos ponemos otra vez aquí en el ejemplo de la piedra, si tenemos la piedra aquí y se está moviendo en sentido horario, aquí tendremos este vector velocidad en este instante. Pero si nos ponemos un pelín después, tendremos este vector velocidad. Por tanto, veis que todo el rato, en cada posición en la que nos fijemos, hay un vector velocidad diferente porque tiene dirección distinta. El módulo es el mismo si el movimiento circular es uniforme, pero la dirección va cambiando todo el rato y por tanto el vector velocidad no puede ser constante, ¿vale? Y por tanto esto es verdadero, ¿vale? Entonces ya estaría hecho este ejercicio 31 y vamos ahora con el 32, que también me ha parecido interesante y trata sobre un péndulo, así que venga, vamos a ponerlo por aquí. Vale, este sería el 32. Venga, entonces, en este nos dicen, usando un diagrama de movimiento, determinar la dirección de la aceleración de la masa de un péndulo cuando la masa está en el punto donde cambia el sentido de su movimiento. Entonces, bueno, nos piden hacer un diagrama de movimiento y deducir cómo va a ser el vector aceleración justamente cuando la masa pasa de estar yendo hacia arriba a empezar otra vez a ir a la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, venga, vamos a hacer un dibujito. Vamos a imaginar que este es el techo. ¿Vale? No sé, por ejemplo, una madera podríamos imaginar. Yo no sé por qué a las maderas las pongo cruces y rayitas así. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería como una maderita. Vamos a ver aquí un pequeño tornillito del que cuelga un hilo con una masa. Vamos a suponer que es aquí justamente cuando pasa de estar subiendo a dirigirse otra vez a la posición de equilibrio que sería
la que tendría el péndulo si no se está moviendo, ¿no? Estaría aquí todo el rato parado, ¿no? Entonces vamos a suponer que es aquí justamente donde pasa de subir a bajar. Ahora vamos a fijarnos en el vector velocidad. ¿Qué pasa aquí con el vector velocidad? Pues el vector velocidad no hay, porque cambia el sentido del movimiento. Es un poco lo que ocurría en el movimiento vertical, cuando la masa iba subiendo para arriba, y de repente aquí se para la masa y empieza a bajar. Entonces aquí, como cambia el sentido del movimiento, aquí la velocidad se hace cero, ¿vale? Pues es lo mismo. Entonces aquí no hay velocidad, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer para deducir el vector de aceleración, lo que hacíamos siempre para deducir el vector de aceleración en un instante es fijarnos cómo es el vector velocidad un poquito antes de ese instante y cómo es el vector velocidad un poquito después de ese instante. Eso es lo que hacíamos en el diagrama de movimiento para determinar la aceleración. Por tanto, ¿cómo será la velocidad de esta masa un poquito antes de que cambie el sentido del movimiento? Pues y estará subiendo para arriba, ¿no? Será un vector chiquitito porque ya es bajita la velocidad. Entonces aquí tendremos un vector velocidad que va, que es tangente a la trayectoria. Imaginar que la trayectoria es así, ¿vale? Pues es tangente a esta trayectoria y además es chiquitito porque ya está a punto de hacerse cero, ya que el sentido del movimiento se va a invertir. Y un poquito después, pues la pelotita está bajando. Entonces el vector velocidad, un instante después, será este de aquí que os acabo de pintar, ¿vale? Será ese de ahí. Entonces, bueno, aquí tenemos el vector velocidad un poquito antes de que cambie el sentido del movimiento y aquí tenemos el vector velocidad un poquito después de que cambie el sentido del movimiento. Por tanto, ahora con esto ya tenemos una herramienta para determinar cómo va a ser la aceleración, ya que la dirección y el sentido de la aceleración es el mismo que el de la variación de la velocidad. Entonces, fijaros, aquí tenemos una variación de la velocidad que va a ser v1 menos v0, ¿vale? Y si yo sustituyo v1 y v0 por los dibujitos, entonces tendríamos esto de aquí, tendríamos v1, que es más o menos este vector de aquí, este sería v1, menos v0, que es este de aquí, este sería v0. Pero claro, si estoy restando el vector, es como estar sumando un vector que tiene la misma dirección, pero en sentido opuesto y mismo módulo. Entonces esto al final es como, voy a dibujar v1 otra vez, v1 más este vector de aquí, v0. Bueno, esto sería como menos v0, ¿vale? Y bueno, al final pues nos va a salir un vector que tiene estas direcciones, ¿vale? Imaginar también que en el instante en el que tomamos v0 y v1 pues están en la misma posición, lo único que en v0 está subiendo y en v1 está bajando, ¿vale? En el instante final está bajando y en el instante inicial está subiendo. Por tanto, estos vectores pues son paralelos, ¿vale? v1 y v0. Entonces simplemente los sumamos y lo que obtenemos es un vector que es más o menos el doble de cada uno de ellos, ¿vale? Y este de aquí sería el vector incremento de velocidad. Entonces, si veis, el vector incremento de velocidad, pues va a ser un vector que apunta hacia abajo, ¿vale? Y que es bastante tangente a la trayectoria, ¿vale? Ahora os voy a demostrar que es del todo tangente a la trayectoria, que en el instante justo en el que pasa la masa de cambiar el sentido del movimiento, en el que cambia el sentido del movimiento, de subir a bajar, pues en ese instante justo el vector aceleración es tangente y por tanto la aceleración solamente va a tener una componente tangencial, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué ocurre eso? Fijaros que lo que vamos a tener es que en el instante en el que cambia el sentido del movimiento, como he dicho al principio de este ejercicio, se cumple que el vector velocidad es igual a cero, porque cambia el sentido del movimiento. Y por tanto, si este vector es nulo, tenemos que su módulo también es igual a cero, ¿verdad? Esto implicará
que este tiene módulo igual a 0. Pero entonces tendremos que la aceleración centrípeta, que es igual al el módulo de la aceleración centrípeta, que es igual al módulo del vector velocidad dividido entre el radio de la circunferencia, pues esto será igual a 0, porque esto es igual a 0, ¿vale? Porque la velocidad es igual a 0. Y por tanto, la aceleración centrípeta será igual a 0. No va a haber aceleración centrípeta. Y por tanto, la única aceleración que vamos a tener es la aceleración tangencial, ¿vale? Esta aceleración es la aceleración tangencial, luego este vector de aquí, la dirección y sentido la dirección del vector aceleración en el instante en el que la masa cambia el sentido de movimiento es tangente a la trayectoria. ¿Qué es lo que nos están pidiendo al final? Nos piden la dirección, ¿vale? De la aceleración. Pues simplemente es tangente a la trayectoria, ¿vale? Y la forma de pensar en ello, pues una de ellas es a través del diagrama de movimiento que acabamos de hacer. Bueno, pues con esto ya he acabado estos 3 ejercicios, así que dejo el vídeo hasta aquí. Un saludo, hasta luego.